Y pues, buenas noches. Estamos haciendo una transmisión. Estábamos haciendo unas pruebas hace rato. A lo mejor les salió por ahí, ¿verdad? Para continuar con estas transmisiones de los domingos y hacerles la invitación, ¿verdad? Para que lean la gente que nos escucha, pues, el plan de estudios que tenemos aquí en Alternativa Terapia, que la intención es que la gente vaya encontrando respuestas en ellos mismos, la gente que no puede asistir a las, eh, ahora sí, talleres de estudio presencial, lo pueda ver desde su casa, y nos pregunta mucha gente que, qué libros puede leer o cómo pueden empezar. Y nosotros les sugerimos que empiecen a leer el plan de estudios que tenemos en la página. Vienen en PDF, los pueden descargar en audiolibros, son gratuitos totalmente, ¿verdad? Y esa es la manera que podemos empezar. Eh, la intención de estas transmisiones de los domingos es para las personas que de cierta manera lo hacíamos para la familia, ¿verdad? Pero ahora es en general. En general esta información que estamos nosotros queriendo facilitar pues es para todos, ¿verdad? El tema de hoy va a ser cielo e infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va muy de la mano pues con las cosas que vivimos a diario. Mucha gente cuando buscamos grupos de autoayuda o estamos buscando una solución pues para nuestra problemática es porque estamos viviendo un infierno. Aunque en muchas de las ocasiones viene gente con nosotros que se hace esta pregunta, nos dice a nosotros, me siento mal, tengo todo para estar bien, pero me siento mal. Y hay gente que de plano sí vivió algunas experiencias donde tuvo que perder trabajo, tuvo que perder propiedades, familia o salud, ¿verdad? Y pues esas circunstancias también los llevan, o algún consumo de sustancias también. Y esas circunstancias son las que nos llevan a buscar ayuda de cierta manera, porque ya son, de cierta manera, son así como más que síntomas, ya hay consecuencias. Pero hay mucha gente que no tiene ese tipo de consecuencias más que los malestares o la incomodidad. Y sí se preguntan, o sea, bueno, pues si tengo todo para ser feliz, ¿por qué me siento tan mal? Me va bien en el trabajo, estoy bien en la familia, económicamente estoy bien, pero tengo mucha ansiedad, tengo mucha tristeza, resurgen los miedos, regresa el insomnio, y, y para mí pues eso es como pues un infierno, ¿verdad? En esta vida, no el infierno pues de Dante, ¿verdad? Que de alguna manera nuestras familias o por cuestión cultural hemos escuchado, ¿verdad? Que el infierno de Dante es el que te vas a quemar en llamas, vas a ser castigado de acuerdo al pecado capital que hayas cometido, ¿verdad? No, o sea, no nos referimos a ese infierno, sino al infierno que vivimos a diario. Cuando nos llega el enojo y que no tenemos la observación de esta emoción, y que se nos desborda, se nos descoyunta, y nos causa actuar antes de pensar, ¿verdad? Y es más rápida la emoción que no, el impulso que, que meditarlo o reflexionarlo. Eh, ¿Qué sucede con esto? Que a veces actuamos sin pensarlo y después pagamos la consecuencia de nuestras acciones por no poder hacer un alto. Y son cosas que se van repitiendo, repitiendo, nos van causando como culpa, nos van causando como tristeza, ¿verdad? Y regresamos a ese mismo infierno. Eh, o a veces también nos detenemos, ¿verdad? En algunas circunstancias
podemos frenar, pues, nos podemos frenar, pero nos quedamos con esa emoción de enojo, de tristeza, eh, con cualquier tipo de emoción, o sea, puede ser hasta de alegría, o de euforia, de cierta manera, o sea, o una emoción de miedo, o sea, cualquier tipo de emoción que no podamos observar, ¿verdad? Pues nos puede ocasionar algún cierto tipo de daño que nos puede llevar, ¿verdad? A un estado de frustración, a un estado de más enojo, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo a lo largo pues de este caminar hemos estado observando aquí, hicimos muchos cambios, nosotros iniciamos en los grupos de Alcohólicos Anónimos y ahí empecé a descubrir parte, ¿verdad? De lo que era mi vida y por qué bebía y por qué me drogaba. Yo pensaba que nada más era dejar de beber y dejar de drogarme y mi vida iba a cambiar. La verdad es que lo pude lograr, dejé de beber, dejé de consumir las sustancias, pero mis sentimientos seguían igual, ¿verdad? Seguía sintiendo los mismos miedos, de repente las mismas frustraciones, mucha exigencia, demasiada ansiedad, ¿verdad? Y seguía viviendo un infierno dentro de mi historia, de mi vida o de mi diario vivir. No había como esa paz, pues, o esa parte que yo sentí que iba a lograr si dejaba de consumir algún tipo de sustancia. No me podía dar cuenta pues que estaba todavía muy identificado con mi historia, ¿verdad? Y que quería recobrar de cierta manera, porque yo así lo sentía, las cosas que tenía y que había perdido, y que de cierta manera yo creía que recuperándolas mi vida iba a cambiar. Aquí lo más curioso es que recuperé mi tranquilidad en el sentido económico, ¿verdad? Recuperé mi sobriedad, dejé de beber, recuperé algunas cosas materiales, ¿verdad? Pero me seguía sintiendo mal de todos modos, ¿verdad? Pues gracias a esa experiencia me pude dar cuenta que buscar la paz que yo estaba buscando no estaba en recuperar las cosas materiales. De hecho, hasta perdí mi familia, se le puede llamar así, ¿verdad? Bueno, pues así se le llama colectivamente, ¿verdad? Conocemos que es una familia, así se nos enseñó. Y, y lo volví a intentar, pues, o sea, quise rehacer mi familia nuevamente y, y empecé a vivir las mismas situaciones. Tuve que vivirlo, tuve que experimentarlo para darme cuenta si realmente eso es lo que me iba a dar esa tranquilidad. Y no, todavía me faltaba experimentar muchas cosas, ¿verdad? Hubo muchas frustraciones, nuevos fracasos en la vida, ¿verdad? Pero ya no había, eh, yo no podía entender por qué si ya tenía las cosas que había perdido y de cierta manera algún tipo de confianza en los seres humanos, seguía viviendo en ese infierno, porque ese infierno eh, prácticamente el único que lo estaba viviendo era yo, ¿verdad? Eh, Seguía con la misma ansiedad, eh, no me podía alegrar los logros que iba obteniendo, que eran muy buenos, porque llegué a poner hasta un negocio y me fue muy bien. Reinicié mi familia, tuve una nena muy hermosa, tuve una mujer muy amorosa, ¿verdad? Con muchísimas cualidades, pero tampoco la pude valorar, pues, o sea, no me llenaba, no me hacía sentir bien. Podía aparentar, la verdad. Sí aparentaba así como, pues ya tengo a mi familia nuevamente, tengo a mi nena, la quiero mucho, y era un sentimiento, pues, que sí era real, ¿verdad? Que de cierta manera me daba así como una alegría momentánea,
pero me seguía sintiendo como preso, como atado, como obligado, como sometido. Y a pesar de que había sido mi decisión, pues yo decidí volver a reiniciar una relación, ¿verdad? Porque yo, el sinónimo de felicidad era como tener mi familia. Y me doy cuenta que no era así. ¿A qué me refiero con esto? Toda la vida, ¿verdad? Antes de empezar a encontrar respuestas en mí y de empezar a observar hacia adentro y dejar de observar ya hacia afuera, que fue necesario, fue cuando empezamos a hacer cambios dentro de nosotros, ¿verdad? Empezamos a modificar algunas cosas, eh, agarramos herramientas del grupo de Alcohólicos Anónimos, de la gente que nos orientó, gente maravillosa que se atravesó nuestro camino. Bueno, al menos yo me siento agradecido por llegar al lugar donde llegué. Llegué al grupo Morelos, donde es uno de los grupos que para mí ha sido de los mejores. He ido a varios, ¿verdad? Pero para mí fue el mejor en ese momento, donde me cobijaron y hubo gente que me ayudó muchísimo a empezar a encontrar quién es José, ¿verdad? Me decían, tú puedes conocer muchas cosas y tener muchas habilidades, pero de tu vida no sabes nada. Y yo sentía que sí sabía mucho de mi vida, la verdad. Pues hoy, bueno, lo único que sabía era con lo que me identificaba y con las cosas que yo fui comprando y que fui creyendo y que fui aprendiendo. Eh, Me ayudaron muchísimo a empezar a tomar decisiones, ¿verdad? Ahí se tienen actividades como servicios y son servicios en los cuales empecé a participar y empecé a darme cuenta de la capacidad, de las capacidades que tengo realmente, ¿verdad? Fui aprendiendo también, ¿verdad? A observar esta forma de ser mía que me ha destruido, que es tan egocéntrica, ¿verdad? De buscar siempre como el reconocimiento o la imagen, sin importarme nada, o sea, eh, porque eso es lo que empecé a buscar dentro del grupo, ¿verdad? Ir escalando en los servicios, era muy padre, eh, pero fue una experiencia bien maravillosa porque me fue orientando, fue como un aprendizaje maravilloso, ¿verdad? Donde cometí muchísimos errores, eh, donde me permitieron vivir esta experiencia a través de la confianza de los seres humanos, ¿verdad? Respetaron muchísimo, ¿verdad? Y más cuando llegas a una etapa que es de liderazgo, te dan la oportunidad de experimentar, de equivocarte para que puedas valorar. Eh, y son cosas que ya las había vivido anteriormente, ¿verdad? Y que volvieron a surgir. Y fueron necesarias para mí porque en esas etapas que yo viví dentro de este grupo, de empezar a servir, de empezar a tener de cierta manera como una responsabilidad, pero que yo no lo veía como una responsabilidad, sino como una etiqueta, porque yo no lo tomé como lo que realmente es, que es un servicio para servirle a los demás, sino que lo tomé como un servicio o un nombramiento para servirme a mí o engrandecerme más, un poquito más, porque dentro de mí no podía observar que, que había todavía muchas carencias, mucha necesidad de reconocimiento, mucha necesidad de llamar la atención de cierta manera. Y cuando me lo hacían ver, pues lo negaba. Um, Hasta sacaba así como algunas frases de que yo soy servidor de Dios, ¿verdad? Yo soy un guerrero que le sirvo a los demás, cuando mi verdadera intención era mi imagen, mi imagen, mi imagen, o sea, siempre estuvo esa parte.
Eh, ¿De qué manera yo lo pude observar? Que también era algo que me estaba afectando porque a pesar de tener ese tipo de reconocimientos, ese tipo de responsabilidades, no podía dormir, ¿verdad? Llegaban etapas de insomnio, se me iba el hambre, tenía malestares físicos. eh, es algo bien maravilloso porque tu cuerpo te avisa, o sea, tu cuerpo es como el sensor más maravilloso cuando te está reclamando, cuando estás actuando mal, ¿verdad? Y aunque esté inconsciente, tu cuerpo va a reaccionar. El inconsciente no bromea, o sea, te va a reclamar tarde que temprano. Y fue lo que me sucedió a mí. Empecé con muchos malestares físicos, ¿verdad? Queriendo justificar mis acciones en nombre de la buena voluntad, ¿verdad? Y seguir abusando, pues, de estos servicios que se me dieron con mucho amor, pues, pero para servir. Porque son servidores para servirle a los demás, no para servirte a ti mismo. Y, y yo pues lo aproveché de diferentes maneras. Les digo que cometí muchos errores. En este caminar pude aprender a tomar decisiones, pude aprender a delegar responsabilidades. Me pude dar cuenta también de que no soy absoluto, ¿verdad? De que todos ocupamos de todos, ¿verdad? Fue necesario pues poder confiar en la gente, aunque se equivoquen, ¿verdad? Fue necesario delegar responsabilidades, apoyarme con los demás, eh, poder observar las cualidades de los seres humanos para poder canalizar responsabilidades. Y todo esto me fue ayudando para yo tener de cierta manera, unas relaciones interpersonales, porque en la cuestión social tenemos que convivir para no fragmentarme con los demás. Y al empezar a experimentar ese tipo de cosas, empecé a observar algo bien maravilloso, que esta parte de vivir en un infierno o, o en el cielo dependía de mí, pero no sabía cómo. Eh, sí lo entendía de cierta manera porque me decían, es que, bueno, yo fui educado de una manera católica y de cierta manera las personas que también me orientaban eh, me manejaron esta situación también de esta manera, católica como judío-cristiana, cuando me decían, Dios no va a bajar a hacer lo que a ti te corresponde, José. Dios ya te dio todo, ahora te corresponde a ti, ¿verdad? Porque si tú no quieres, ni aunque Dios baje. Ha cambiado mucho mi concepto, pues, de un poder superior o de Dios, como al principio tuve la necesidad de agarrarme, ¿verdad? No importa, ¿eh? No importa cuál sea ahora sí, su fe o lo que quieran, es importante que se agarren de algo. Porque para mí me ayudó muchísimo pues agarrarme al principio de eso, fui modificando algunas cosas. Les comento esto porque, pues bueno, ya mi percepción de ver estas cuestiones eh, de fe, de poder superior, de Dios, ya son muy diferentes a las que tenía al principio. Pero no importa, me ayudaron muchísimo porque eh, me tuve que dar cuenta, ¿verdad? Que si vivía en un infierno y sentía lo que sentía, era mi responsabilidad. Y yo lo sabía, de cierta manera yo lo sabía. Y estaba buscando todas las cosas, les digo esto porque seguía buscando las cosas correctas, lo que era correcto. Y mucho tiempo hice lo que era correcto, pero yo me seguía sintiendo eh, que vivía en un infierno. O sea, no había paz dentro de mí. Eh,
seguía la ansiedad, se despertaba de vez en cuando eh, este deseo imperioso de volver a consumir. Y hicieran cosas que sí me enojaban y me atemorizaban porque se me hacía inalcanzable. O sea, yo decía, bueno, ¿en qué momento voy a encontrar esa paz de la que hablan muchos seres humanos? Yo lo veía, pues yo veía en mucha gente que tenía mucho tiempo, que enfrentaban situaciones de una manera maravillosa, o sea, que no se complicaban tanta la vida. Eh, Pérdida de algún trabajo, cosas pues que comúnmente caemos en depresión a través de la frustración, porque pues a nadie nos agrada, ¿verdad? O gente que a lo mejor no era muy agraciada con su físico, económicamente no estaban muy bien, pero que vivían en paz con ellos mismos. Eso sí lo pude ver en el lugar donde yo me desarrollé. Y traté de imitarlos, pues, traté de imitarlos como con una humildad de acuerdo al conocimiento que yo tenía, así como vistiéndome sencillo, como viviendo con lo que iba teniendo, ¿verdad? Y sí lo decía de cierta manera, así como, es que tú no ocupas lo material, eh, tú ocupas alimentarte espiritualmente, y sí está chido y está padre, pero la verdad es que dentro de mí seguía deseando lo que tenían los demás, ¿verdad? Había mucha frustración todavía porque mm, veía los triunfos de los demás, veía de qué manera enfrentaban su vida, veían cómo podían tomar decisiones. Yo me sentía atado o preso a esta perversa enfermedad del alma que me dijeron que así era, ¿verdad? Me decían que alcohólico para hoy, alcohólico para toda tu vida, y era algo que sí podía observar y que sí lo sentía de cierta manera porque lo creí, ¿verdad? Que si me alejaba iba a enfermar y a morir, que el único camino que existía era el grupo, ¿verdad? Que primero estaba el grupo y luego mi familia. Eh, Fueron cuestiones pues que sí las hice, ¿verdad? Pero que me hacían sentir todavía mucho rechazo y en el infierno. O sea, no, yo ya no me sentía a gusto haciendo lo que hacían, ¿verdad? ¿Verdad? Mucha gente sí me lo aplaudía y que qué buen servidor eres y que qué padre compartes. Había muchas cosas que yo no podía compartir porque me daba vergüenza compartirlas. Bueno, o sea, ya tienes un nombramiento y un nombramiento muy bueno, pues, ¿verdad? Ya, le has echado ganas, eh, ya tienes un grupo, ya tienes ahijados, ya tienes esto, o sea, pude lograr todas las cosas de cierta manera que ahí se suponía que te iban a dar esta paz. Hacía acciones, pues, también como compartir con los compañeros y todo, que siempre me ha gustado compartir, ¿verdad? Pero no me podía sentir bien. Seguía sintiéndome sometido, obligado, ¿verdad? Y no eran las personas ni era el grupo. Había muchas cosas que a través de tomar una decisión muy difícil las fui encontrando. Yo soy muy agradecido con mi grupo Morelos, con los seres humanos que me ayudaron, ¿verdad? En ese grupo, gente maravillosa. Pero gracias a esta decisión que tomé con mucho miedo de retirarme y de empezar a buscar respuestas por mí mismo, pude encontrar pues, y es lo que nosotros aquí en Alternativa Terapia queremos facilitar, por eso creamos esta alternativa, que es algo diferente, y los invitamos, ¿verdad? Para los que de cierta manera en algún grupo pues ya se siente como que
pues que ya no les está dando bienestar, porque así sucede, pues. Es una invitación. No a todos, algunos encuentran su bienestar, pero les digo, no es el grupo. El grupo es maravilloso. La gente es maravillosa. Eh, pero me tuve que dar cuenta que dejé de observar mi historia. Me tuve que dar cuenta que en vez de observar mi historia, la estaba repitiendo, pero en un plano de práctica, de servicio, ¿verdad? Dejé de depender de mis padres, pero empecé a depender de los padrinos. Y no porque ellos me dijeron que dependiera de ellos, sino que fue un patrón de conducta que yo repetí, porque yo podía decidirlo en el momento que yo quisiera. Eh, También hay mucha inducción en algunos seres humanos, la verdad. A mí no me la dieron, pero sí he visto que hay mucha inducción de seres humanos que te dicen que tienes que hacer lo que ellos te dicen, o sea, y no es así. Al final de cuentas, pues nadie es obediente, pues la verdad es que yo nunca hice lo que me dijeron, siempre he hecho lo que yo he querido, esa es la verdad. Por eso les digo que los grupos son maravillosos, pero sí me ayudaron también, de cierta manera, el tomar esa decisión a quitarme esos miedos que ya los había vivido desde la adolescencia, desde la niñez, ese miedo que se fue generando en el núcleo familiar, ¿verdad? Que ya no era un amor a mi padre, que ya era un miedo de que si me equivocaba me iba a regañar. Y lo mismo me pasó en el grupo. ¿Qué sucedió aquí? Que tomamos la decisión de retirarnos y empezamos a sentir una paz, ¿verdad? Porque empezamos a funcionar diferente, empezamos a sentir esa libertad de la toma de decisiones. Y cuando la fuimos encontrando, para nosotros fue importante empezarla a comunicar a la gente que de cierta manera nos siguió en este camino. Ya no seguirlos sometiendo o obligándolos a hacer algo que no quisieran. Sí, por eso nosotros lo que hacemos aquí en Alternativa Terapia es que los invitamos a que vivan este aprendizaje. No es a través, bueno, sirve el plan de estudios, pero el mejor aprendizaje que se puede tener es la convivencia que tenemos aquí. Los invitamos nosotros a que se vengan un mes, ¿verdad? Bueno, el que se quiera venir un mes, aquí se paga estancia, porque va a tener su recámara y va a tener todo. Y se tiene que hacer cargo de sus gastos, ¿verdad? Personales. Ahora que si quiere venir a las reuniones son gratuitas totalmente. Aquí no se cobra, si te vas a venir, te vas a dejar un espacio, pero se te va a pedir que te hagas responsable de tus cosas. Porque mucha gente piensa que, pues que cobramos, pues, y no, ¿verdad? Aquí hay gas, hay internet, hay todo lo que necesitas para vivir diferente. Eso es lo que se te cobra como si fueras a rentar alguna otra parte. Pero lo que aquí, la convivencia que aquí hay, o la información que vas a obtener va a ser a través de ver cómo viven las personas, a través del ejemplo. Te vas a dar cuenta que aquí nadie te va a imponer nada, que vas a sentir esa libertad de poder expresar, de poder opinar, de poder decir sí, de poder decir no. Eh, pero como todos estamos en contra de cualquier sustancia que te desinhiba de la realidad, o sea, totalmente en contra, ¿verdad? O sea, que aquí no puedes consumir ningún tipo de sustancia, ya sea medicamento o sustancia prohibida, ¿verdad? Ese es el único requisito que se te pide. Y el aprendizaje que vas a tener va a ser a través de la convivencia y de la libertad que vas a sentir a través de convivir con la gente que vivimos aquí durante 5 semanas. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos reuniones de estudio que son diarias, se transmiten como esta que estamos transmitiendo en este momento, donde te vas a dar cuenta eh, por qué siempre hemos vivido en un infierno, ¿verdad? Y de qué manera podemos vivir en el cielo. Eso lo pude comprobar. ¿Por qué? Porque en el momento que me di cuenta que no tenía voluntad, en el momento que me di cuenta que esta voluntad
que yo tenía y que sentía que la tenía, no era mi voluntad. Aprendí a vivir de la voluntad de los demás. No, me pude dar cuenta que seguía funcionando para agradarle a los demás, aunque lo hacía bajo mis términos, pero era una información que yo aprendí, fue una educación que yo tuve. Y aquí empecé a darme cuenta, ¿verdad? Porque cada que quería tomar una decisión me daba mucho miedo tomar una decisión. Pensaba, ¿se irá a enojar a mi papá? ¿Y si ya no voy a visitarlos? ¿Y si ya no voy a la fiesta? ¿Y si ya no voy a las reuniones familiares? ¿Y si tomo mi decisión, ¿verdad? De andar con la pareja que yo quiera? ¿Y si tomo mi decisión de terminar con la pareja que tengo? ¿Y si tomo mi decisión de dedicarme a esto y no al negocio de mi padre? ¿Verdad? Eh, ¿Qué van a pensar mis hijos? ¿Qué va a pensar mis hermanas? Ah, Cuando pude observar esta parte, me daba mucho miedo tomar decisiones, pero tuve que empezar a enfrentarme a esto. Pero fue necesario empezar a observar que yo no tenía voluntad. Y mientras que un ser humano no se dé cuenta y que sienta que tiene libre albedrío, ¿qué cree? No tiene libre albedrío. Estamos de cierta manera como domesticados. Fue lo que yo pude observar en mí, ¿verdad? Porque decía, es que lo hago por mi voluntad. Y realmente no era mi voluntad. Eh, es como, ¿cómo va a ser tu voluntad, verdad? Estar en un lugar donde no te sientes a gusto. Muchas veces me decían, es que tienes que hacer el servicio de buena voluntad. Yo no creo en eso, ¿eh? Porque ningún servicio lo hice de buena voluntad. Siempre lo hice con fuerza de voluntad. ¿Verdad? Me costaba mucho trabajo decir que no. Entonces era sugeridamente a fuerzas. Porque detrás de esa buena voluntad estaba que si no lo hacías, pues era una aplicación pues que se te daba donde perdías todo derecho, ¿verdad? De servir. Eh, Cuando la verdad pues no había vuelto a beber, ni mucho menos, o sea, hubiera vuelto a beber pues todavía, ¿verdad? O sea, si vas a las tortillas, ¿verdad? ¿Qué es lo que les pasa aquí a muchos compañeros? ¿Verdad? Si vas a las tortillas y te formas y ya vas a llegar a que te atiendan y te sales de la fila, ¿verdad? No esperes regresar y que te atiendan, ¿no? Si te sales de la fila te tienes que volver a formar nuevamente y esperar tu turno nuevamente. Y yo creo que eso es lo que sucedía, lo que sucede pues cuando la gente volvemos a reincidir pues de esta manera, pero yo no había reincidido, solamente y sencillamente no quería participar en algunas actividades que no me hacen sentirme bien y me sentía obligado, ¿verdad? Me sentía sometido. Entonces empecé a darme cuenta que estaba en contra de mi voluntad y mi vida se estaba convirtiendo en un infierno. Yo no tenía ni la oportunidad de experimentar. Había una parte que me gustaba mucho y que aquí la sugerimos mucho. Le damos la oportunidad a la gente de que experimente, de que viva su experiencia, la que ellos decidan vivir, ¿verdad? Yo les pongo un ejemplo, les digo, ¿cómo voy a dar cuenta si este café está bueno o está malo? Y me dicen, pues probándolo. Entonces, a la gente le invitamos a que pruebe su experiencia y pueda decidir si es lo que quiere o no es lo que quiere. Entonces, para mí ha sido importante, pues, invitar a la gente a que intente las cosas para que pueda empezar a descubrir qué es lo que quiere en ella. Y eso es lo que nosotros aquí en Alternativa Terapia pues estamos invitando a que realicen. Porque ¿cómo vas a vivir en un lugar de paz o en el cielo
esa es decisión tuya, pero ¿cómo te vas a dar cuenta de qué manera lo vas a encontrar, lo vas a decidir? Mientras que no conozcamos nuestra historia, ¿verdad? Y no nos demos cuenta que aún seguimos siendo esclavos de la opinión de los demás, no va a ser tu voluntad. Aunque creas que es tu voluntad, ¿verdad? Inconscientemente estás bajo la voluntad de los demás. Porque todavía pensamos y sentimos qué van a pensar los demás. Hasta desde el momento en que nos vestimos, o sea, nos ponemos una ropa y lo primero que hacemos es preguntarle a los demás cómo se nos ve. Esto es para reflexionar y para hacer conciencia. Nada más para darnos cuenta que no tenemos voluntad, que dependemos de la opinión de los demás, de la voluntad de los demás. Y mientras que no enfrentemos, ¿verdad?, esa situación y no la abracemos y no nos derrotemos ante esa situación, nuestra voluntad nunca la vamos a poder desarrollar. Vamos a seguir funcionando para los demás. Y vamos a seguir viviendo en resistencia, en un infierno. Pues bueno, es un punto de vista, ¿verdad?, muy personal. Y los invitamos a que sigan viendo las transmisiones. Les mandamos saludos. Cada domingo va a estar participando diferentes personas con diferentes puntos de vista, ¿verdad? Pueden poner sus opiniones y pues les mandamos un abrazo y saludos. Mando saludos, Josué. ¿Lo mandaste? No, no tengo. Aquí no lo pueden detener. Ya volteé la cámara como 2 veces. Ay, espérame. ¿Ya lo reenviaste?